Muy bien, como hablamos la semana pasada, o anuncié que hoy vamos a hablar acerca de los principios, pero antes de eso es importante repasar un poco y bueno, aprendimos la semana pasada que es importante no vivir por conceptos, sino que debemos de vivir por principios. Recordemos que los principios, como mencioné la semana pasada, son leyes que el originario, que Dios estableció, y los estableció para nuestro beneficio. Es importante que tengamos esto bien claro para poder entonces edificar lo que viene a continuación. Los principios fue Dios mismo quien los elaboró, los estableció y es para nuestro beneficio. A veces pareciera que la vida en Cristo es muy rígida y hasta difícil. ¿Cuántos lo perciben así de vez en cuando? Y es que qué difícil es ser cristiano, qué rígida que es la vida en Cristo. Pero la realidad, la verdad, perdón, es que la vida en Cristo es bendición. Es bendición. Pareciera difícil y pareciera rígida muchas veces porque lo que pasa es que no podemos hacer lo que nos da la gana. Y por eso es que lo vemos difícil, y por eso es que vemos que es rígido, porque no podemos hacer lo que nos da la gana. Y cualquiera, bueno, Dios en este caso, pero ¿cuántos tuvieron alguna maestra estricta en la escuela, ¿verdad? En el colegio? ¿Y cuántos odiaban a esa maestra o a ese profesor porque era rígido? Y la única razón por que odiábamos a esa persona es porque no nos dejaba hacer lo que nos daba la gana, porque no nos dejaba hablar en clase, porque no nos dejaba tirar papeles de un lado a otro en el aula, porque no nos dejaba copiar en los exámenes. Qué colerón esas maestras que no lo dejan copiar a uno en los exámenes, ¿verdad? Entonces, sentimos que es rígido, sentimos que es difícil, pero es porque simplemente hay reglas que no nos permiten hacer lo que nos da la gana. Y por eso es que el reino de Dios o la vida en Cristo muchas veces pareciera así. No es permitido pecar, pero al final, da buenos resultados. Si somos obedientes, hay buenos resultados en nuestra vida. Si somos obedientes, hay buenos resultados en nuestras relaciones. Si somos obedientes, hay buenos resultados en nuestro trabajo. Si somos obedientes, nuestra vida va a estar bendecida por el poder de Dios y vamos a llegar a avanzar. Y bueno, Gálatas 6:9 nos dice así. Dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y voy a leerlo una vez más porque se distrajeron con el ruido de los vecinos. Dice, no nos cansemos. ¿Cuántos a veces estamos cansados porque tratamos de hacer bien las cosas, pero no hay nada, no vemos ningún resultado, no vemos ningún fruto? Pero dice, no nos cansemos de hacer bien. No nos cansemos de buscar al Señor. No nos busquemos de preguntarle al Señor cómo es que tengo que hacer las cosas. No nos cansemos de ser diligentes en obedecer a Dios, en sus mandamientos, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. A su tiempo vamos a recoger ese tiempo, esa obediencia que le hemos hecho a Dios. Y bueno, hay una condición: si no desmayamos. Ahora puede ser que estemos cansados y este es otro tema, pero no desmaye, hermano, de buscar a Dios. No desmaye de esperar en Dios. No desmaye de simplemente estar confiando que el Señor está haciendo. Entonces, la vida en Dios va a traer grandes recompensas. Grandes recompensas. Y yo sé que todos aquí, de alguna u otra forma, ya hemos experimentado la recompensa del Señor. Porque tal vez no el 100% del tiempo somos obedientes a Dios, pero hay momentos en los que sí obedecemos a Dios. Y es lo que hemos estado recibiendo.
Todo lo que trae algo bueno lleva esfuerzo. Todo lo que trae algo bueno lleva esfuerzo. Y hay que esforzarnos. La vida en el Señor, claro que sí, la oración es poderosa y creemos en la oración, pero la oración lo que hace es abrir camino. La oración no nos amarra a un mecate y nos jala al destino y nos jala a lo que estamos orando por, sino que la oración abre el camino para que sea más fácil nosotros poder avanzar hacia lo que estamos pidiendo. La oración es poderosa por eso, porque abre el camino, porque derriba lo que está en contra de nosotros, porque derriba lo que se está oponiendo a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero la vida en Dios necesita esfuerzo humano, su esfuerzo, mi esfuerzo, para alcanzar por lo que estamos orando. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, vivir los principios, podemos orar: Dios, ayúdame a vivir los principios, y el Señor nos va a ayudar. Pero nada va a suceder si no somos intencionales en aplicarlos a nuestra vida. Y bueno, todo lo bueno lleva esfuerzo, y usualmente no es tan agradable, el proceso no es agradable al principio. Hay que encontrarle el gusto a la obediencia a Dios. Entonces vivir los principios va a costar un poco, pero cuando empecemos, o va a ser difícil cuando empecemos, pero no va a ser imposible. No es imposible. Y yo quiero motivar a los hermanos esta mañana a que estemos intencionales en vivir los principios para nuestra vida, a que se animen a empezar a vivir si es que no lo han hecho todavía, o a aplicar los que aún no han aplicado, porque Dios quiere lo mejor para tu vida. Dios quiere lo mejor para tu vida, y todo lo que Dios ha creado es bueno. Y vio Dios que era bueno. ¿Y bueno para quién? Para nosotros. Dios no necesita nada, pero todo lo que Él creó es bueno para nosotros. Ayuda a Dios a ayudarte. Ayude a Dios a que te ayude. No podemos nada más estar ahí y descarados o mal encarados inclusive, sino que nuestro esfuerzo haga que Dios realmente vea que queremos y Él quiera ayudarnos de verdad. Yo les aseguro que no se van a arrepentir. Y luego de ver los resultados, se van a hacer adictos a obedecer a Dios. Y que esa sea nuestra motivación esta mañana: volverme adicto a obedecer a Dios. Volverme adicto a la obediencia a Dios, porque yo sé que esto me va a llevar a algo bueno, porque yo sé que me va a llevar a lo que necesito. Volverme adicto a la obediencia a Dios. Volverme adicto a decir: Dios, ¿qué otras instrucciones tienes para mí? Porque yo sé que si obedezco tu palabra, va a ser algo bueno para mí. Y no en un sentido nada más egoísta, pero no importa, seamos egoístas en eso, porque al final nos va a llevar a la obediencia a Dios. Volvernos adictos a la obediencia a Dios. Uno de los conceptos que nos han arruinado es, y lo hablaba la semana pasada, es que todo es relativo. Pero Dios dice, y este es el primer principio: poder y forma. Poder y forma. El principio de poder y forma. Y Génesis 1:3 dice: y dijo Dios. Dios habló y dio forma. Dios habló y dio forma. La palabra de Dios, no es específicamente la Biblia, pero la palabra audible de Dios tiene poder. Su hablar tiene poder, y definitivamente, y por eso escogí este pasaje, y se repite muchas veces en Génesis 1. Y dice: y dijo Dios, Génesis 1:3, pero luego se repite en el 5 y ahí va. Y dijo Dios, poder y forma. Las palabras, recuerden lo que dijimos, todo es relativo según la gente, pero las palabras simplemente no pueden ser relativas. No puede ser, no funciona de esta forma. Una palabra no puede significar lo que yo quiera. Entonces,
no sé, realmente no pensé en un ejemplo, pero una palabra no puede tener el significado de que cada uno quiere darle. No se puede. Imagínense el desorden en nuestro idioma, o en los idiomas en general, donde cada palabra que yo estoy hablando en este momento, usted la interpreta como quiera. En comida, ¿cuántos tienen hambre ahorita? Sean honestos. Entonces, cada palabra que yo digo, usted está pensando gallo pinto, queso frito, natilla, tostadas, qué rico, una hamburguesa hasta ahora, no está mal. Y usted empieza a transformar las palabras como usted quiera. Imagínese una conversación con que todo es relativo. Y no hay poder y forma. ¿Cuántas malas interpretaciones habrían? Actualmente hay malas interpretaciones cuando entendemos el lenguaje, cuando la palabra, lo que decimos, es lo que es. Entonces, una palabra no puede significar lo que yo quiera. Y aquí podemos probar la estupidez de los conceptos del mundo. Y no voy a seguir porque me doy cuerda y no es la idea. Suficiente con eso y no me voy a carbonear yo solo. Pero todo tiene un orden. Todo tiene un orden. No podemos saltarnos el orden de Dios. No se puede. Y de eso se trata el primer principio de poder y forma. Todo tiene un orden establecido por Dios. Aunque la gente o los grandes tontos, los grandes pensadores, dicen que todo es relativo y que no importa cómo queramos hacer las cosas, hay un orden para todo y ellos mismos siguen estos órdenes. Es bastante tonto, pero todo tiene un orden. No podemos saltarnos el orden de Dios. Y escuche bien, para obtener un resultado, debo respetar un orden. Para obtener un resultado, debo respetar un orden. Entonces, no podemos esperar algo si yo no estoy respetando el orden. No se puede. Entonces, para aplicarlo a nuestra vida, ¿cuántas veces queremos y no respetamos el orden? Por ejemplo, en las finanzas. El orden es ahorrar y luego yo me puedo comprar algo. Es así como funciona. No hay otra forma. No existe otra forma. No existe otro orden. El orden de Dios. Yo ahorro y cuando tengo el efectivo, voy y lo compro, voy y lo pago, voy y lo obtengo. Pues nos saltamos el orden, el proceso de Dios, y entonces pedimos un préstamo. Y ya nos saltamos el orden de Dios y el resultado es completamente un caos, porque no es el orden de Dios. ¿Cuántos pueden estar de acuerdo conmigo cuando han pedido un préstamo porque se adelantaron al proceso de Dios y hoy en día usted está casi que sin 0 colones de que le sobra el salario porque todo lo tiene endeudado? Qué triste, qué malo. Y aquí podemos entender y escuchar una vez más lo que dije antes: Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero si nos saltamos el orden de Dios, no podemos luego reclamarle a Dios. Es más, ni siquiera podemos luego pedirle ayuda a Dios. Él nos va a ayudar, pero qué descaro cuando yo me salto el orden de Dios y ahora todo está en caos y me acerco a Dios y Dios, ayúdame. No, primero pida perdón, pero luego pida ayuda. Pero qué descaro. Dios sabe cómo somos, pero yo quiero hacerlo un poco más exagerado. Entonces, esto con respecto a las finanzas. Nos saltamos el proceso y pedimos un préstamo y todo sale mal. En una relación, nos saltamos el proceso y vamos directo al aprete. No funciona así. No funciona de esta forma. No funciona nada más saltarme el orden. Hay un orden establecido de que Dios estableció en las relaciones, un trabajo, etc. Y recuerda, para obtener un resultado, debo respetar un orden. Y para tener un resultado bueno, el resultado que Dios quiere que tengamos. El principio número 2 es el principio de autogobierno.
autogobierno. Los conceptos nos dicen que podemos hacer lo que queremos. Si a usted le parece bien, hágalo. Mientras no esté perjudicando al prójimo, para ponerlo cristiano, ¿verdad? Está bien, hágalo. Pero Dios en su palabra nos dice, en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Otras versiones dice autodisciplina, donde yo entiendo, yo sé que yo puedo decidir no. Y está bien decirnos no. Está bien muchas veces decirnos no al préstamo. Yo lo quiero ya. Pero hay que decir que no si no tengo el dinero. Yo lo quiero ya, pero hay que decir que no si quiero ya ese novio o ese trabajo o lo que sea. Puedo decir no y está bien decirnos que no. El mundo nos dice, haga lo que quiera. Es más, el mismo sistema nos está diseñado de tal forma que nos sostiene de alguna forma nuestras decisiones locas. Por ejemplo, el sistema de deuda, ¿verdad? Entonces el sistema como nos dice, haga lo que usted quiera, gaste todo el dinero que no tiene y no importa, aquí hay suficiente dinero para prestarle todo lo que usted quiera. Pero ¿cuál es el orden de Dios? Dominio propio, yo puedo decir no. Yo puedo, y de hecho lo hago, porque decidimos eso. Decidimos apretarnos, decidimos el préstamo, decidimos cambiarnos de trabajo cuando nos da la gana, sin consultar a Dios, etcétera, etcétera. Yo lo decido. Nadie le está diciendo qué hacer. Usted lo decidió. Ahora, ¿por qué con esa misma decisión usted no decide decir no? No es el tiempo, no es el orden de Dios. Tengo autogobierno, tengo autodisciplina y voy a decir no. Simplemente no. Entonces, este es el principio de autogobierno. Para aplicar este principio en nuestra vida tenemos el dominio propio. Para vivir por principios y no por conceptos. Podemos decir, voy a dejar los conceptos y voy a empezar a vivir por principios. Tengo el dominio propio para cultivar mi relación con Dios. Todos los días yo puedo decidir, en lugar de decidir, hoy no voy a leer la Biblia, puedo perfectamente decidir, voy a leer la Biblia. ¿Cierto o no? Porque estamos decidiendo no hacerlo. De la misma forma decidimos hacerlo. Porque usted todos los días decide lavarse los dientes. ¿Cuántos han decidido a veces no lavarse los dientes? Y a los minutos se arrepiente, ¿verdad? Pero decidimos hacerlo todos los días. Todo su día está compuesto por decisiones. Usted decide qué hablar, usted decide qué contestar cuando alguien le hace una pregunta. Usted decide qué camino tomar cuando va al trabajo. Usted decide a qué horas va a agarrar el bus. Usted decide qué va a comprar ese día. Nos paramos en el supermercado y está la góndola y usted decide qué galleta obtener. Todo el día, su día, mi día, está compuesto por decisiones. Y tenemos, dice la palabra de Dios, el poder para decidir. Y ahora obviamente tenemos que decidir bien. Entonces tengo el dominio propio para decidir cultivar mi relación con Dios. Tengo el dominio propio para decidir no pecar. Porque cuando a veces estamos muy endemoniados y no nos damos cuenta, pero la mayoría de las veces cuando pecamos, nos detuvimos al menos medio segundo para decir, ¿lo hago o no?
entonces sí tengo el dominio propio para decidir no pecar. Yo sé que usted ahí está pensando ese momento, ahí, no el momento que está pecando, ¿verdad? Pero el momento de la decisión, donde uno dice, lo hago, no lo hago, no lo hago, no lo hago. Y usualmente lo hacemos. Pero es porque somos pecadores profesionales. Principio número 3, principio de siembra y cosecha. Siembra y cosecha. Y esto se explica solo. No podemos esperar manzanas si hemos sembrado jocotes. Simplemente es imposible, es tonto, es ilógico. O sea, usted no puede llegar donde su amigo que tiene la finca y su amigo le dice, viera, sembré estas 75,000 hectáreas de naranja, pero estoy deseando recoger las uvas. ¿Y usted qué va a pensar usted? Si es amigo suficiente, ¿verdad? Si es de cercano, usted está loco, ¿verdad? Y si es más cercano todavía, seguro hasta le pega por la cabeza. Y eso, ¿cómo se le ocurre? O sea, no puede ser, jamás. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces tal vez a Dios, ¿verdad? Somos ese amigo y decimos, Dios, bendíceme. Y Dios tiene la confianza suficiente con nosotros para darnos por la cabeza y decirnos, ¿cómo se le ocurre? Vea todo lo que usted ha hecho. Yo no le puedo bendecir todavía, porque todavía está recogiendo lo que sembró. Y yo me di cuenta de esto muy temprano en mi vida, o más o menos temprano, pero de repente yo dije, no puede ser que sea yo mismo que me complico la vida. Sembré todo este mal y he estado recogiendo todo este mal. Y lo que el Espíritu Santo me reveló fue, voy a empezar a sembrar bien ya. En este mismo momento, tuve el dominio propio para decir, voy a empezar a sembrar bien ya, para que pronto empiece a recoger lo bueno. Porque a veces nos damos cuenta de que estoy sembrando mal y decimos, qué barbaridad conmigo, y quizás usted escuchó ahora mis palabras y que Dios le pegó por la cabeza y todo, pero ¿cuánto más, por cuánto tiempo más usted va a seguir sembrando mal? Es ya hoy, cuando usted salga de aquí, usted tiene que empezar a sembrar bien para que rápido se termine la mala cosecha y empiece a brotar la bendición de Dios. Este es el principio de siembra y cosecha. Este principio es uno de los que más tenemos que tener presentes. Siempre, siempre. Para mí este es el principio de principios. Porque quizás de aquí sale todo lo demás. Entonces es importante que lo tengamos presente. Como decía, el principio de principios. ¿Qué has sembrado para cosechar un buen propósito? ¿Qué has sembrado para cosechar un buen futuro? Y no exactamente como el mundo lo pinta, sino el futuro que Dios tiene para tu vida. La verdad es que, ¿cómo es que se nos olvida este principio? Y vivimos por conceptos. Invertimos muy poco tiempo en nuestro futuro. Y no estoy hablando nada más de nuestro futuro terrenal, sino de nuestro futuro eterno. Invertimos casi cero en nuestro futuro eterno. Porque el concepto del mundo nos dice que usted se muere y ya. El catolicismo dice que si usted hace buenas obras, ya usted es salvo. Pero es mucho más que eso. ¿Qué estoy haciendo hoy? ¿Qué estoy sembrando hoy para mi futuro eterno? Una vez más, los conceptos nos dicen que hay que vivir el ya. En el camino se acomodan las cargas.
¿Cuántos han escuchado esa frase? De todas las frases de nuestros abuelos, esa es la peor frase de todas. En el camino, tal vez funcione para la carreta, ¿verdad? De aquel entonces. Pero la realidad es que no es verdad. En el camino se empieza a salir todo, si no lo acomodamos bien. Pero Dios no es así. La palabra de Dios nos enseña que hay que planificar. Y alguien que planifica, siembra semillas. Alguien que planifica, siembra semillas, que por cierto son pequeñas, para que en el futuro tenga algo. Entonces, tal vez usted diga, realmente no estoy haciendo mucho, pero no importa si es pequeño, si es algo bueno, usted va a empezar a cosechar algo bueno. Lucas 14, 28 y 29 dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? O sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. El mundo nos dice, no importa lo que hagas, pero en el mundo real, en el reino de Dios, es así como se ven los que no siembran pensando en el futuro. Son personas para burlarse. Mire qué salado, no le alcanzó. Mire qué salado, no pensó en el futuro. Y ahora yo sé que no es así, porque Dios no es malo, pero quién sabe si en el cielo alguien se burla de nosotros. Porque creímos que íbamos a recoger las ¿qué dije ya antes? Las uvas, gracias, cuando sembramos naranjas. Ahí están los ángeles muertos de risa, pobrecito, ¿verdad? Pecadito. El reino de Dios es un lugar que es completamente al revés a este mundo. Es otra cosa completamente, es al revés a todo lo que nos han enseñado, es al revés a todo lo que conocemos. El reino de Dios es la realidad y simplemente es diferente a lo que vivimos en este mundo. Número 4, el principio de mayordomía. Mateo 25, 23 nos dice, su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Este principio nos enseña la buena administración, una buena administración de nuestra vida. ¿Cómo manejamos nuestra vida? ¿Cómo ahorita estaba hablando de planificar? Y necesitamos sentarnos para planificar nuestra vida, para administrar nuestra vida. Y yo no sé, bueno, sí sé, pero es un dicho, no sé qué clase de trabajo tiene usted, porque los conozco, entonces sí sé, pero lo que sea que usted haga, ya sea de forma profesional o de forma simplemente, sí, empírica, gracias, o nada más porque usted quiere hacer bien las cosas, usted se sienta o por lo menos se para a pensar qué va a hacer en el día, cómo va a hacer las cosas. Algunos lo escriben, otros lo dibujan, depende de su trabajo, pero todos en algún momento del día estamos pensando cómo voy a elaborar mi trabajo. Yo tengo una pizarra al frente de mi escritorio donde escribí todo lo que voy a hacer cada momento del día, durante la semana. Entonces ya no tengo que sentarme a pensar, nada más tengo que sentarme a leer. Pero en algún momento estamos diciendo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y el principio de mayordomía nos enseña la buena administración. Una buena administración, por ejemplo, de nuestra vida. ¿Cómo administramos nuestra vida? Porque en algún momento el Señor nos va a llamar a su presencia y nos va a preguntar. Yo creo que no nos va a preguntar, simplemente nos va a decir, aquí y allá, usted no administró bien su vida. Aquí y allá, usted no administró a su familia, su esposa, sus hijos. Aquí y allá. Y la verdad es que ya no vamos a poder decir nada.
tal vez, yo no sé, pero una buena administración de mi vida. Podemos pensar en el trabajo, podemos pensar en las cosas que tenemos, pero lo primero que Dios nos dio es la vida, el tiempo. ¿Cómo administro yo esto primero, este primer recurso que Dios me dio? Las decisiones que tomamos para dirigir nuestra vida. Todo esto cuenta como administración. Una buena administración de lo que Dios me dio me va a dar para mi propósito. Lo que quiero decir con esto es que si administramos bien algo, justo como el pasaje que leímos en los versículos anteriores, es cuando un señor es muy rico y se va a ir de viaje y le da dinero a 3 personas, y entonces él les dice: ustedes tienen que administrar esto bien. Y entonces llegó el señor y la cosa es que el primero administró bien el dinero que le dio y se multiplicó. El segundo más o menos, y el tercero no hizo nada. Lo enterró porque le dio miedo perder lo que el hombre le había dado. Y la respuesta del hombre cuando él le dijo esto es: yo hubiera preferido que lo perdiera porque quiso hacer algo que mejor quedar ahí estancado. Y tanto es así que se lo quitó. Usted no sirve para nada, y se lo quitó. Váyase, porque este definitivamente no fue aceptado en la presencia del Señor. Entonces, cuando hablo de que una buena administración de lo que Dios me dio me va a dar para mi propósito, lo que quiero decir es que pensamos en nuestro propósito, pensamos en lo que Dios tiene para nosotros, pensamos en que yo quiero lograr lo que Dios tiene para mí, pero a la vez decimos: no me alcanza, no tengo lo suficiente, no tengo los recursos para llegar a mi propósito. Pero si entendemos que una buena administración de lo que Dios me dio, eso va a multiplicarse para que yo luego pueda tener para llegar a mi propósito. Porque cuántas veces de repente, por ejemplo, Dios me dice: renuncia a tu trabajo porque te voy a llevar a tal lugar. Pero no podemos renunciar porque tenemos deudas. No podemos renunciar porque he tomado malas decisiones. No puedo renunciar porque he sembrado mal y todavía estoy recogiendo mal. Pero si he tomado buenas decisiones, si he administrado bien mi dinero, si he administrado bien mi tiempo, Dios va a suplir y va a estar suficiente para poder tomar la decisión correcta de obedecer a Dios e irme para donde Dios quiere que vaya. Pero muchas veces estamos limitados porque no hemos administrado bien lo que Dios nos dio. ¿Qué te dio Dios? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Si lo administras bien, se va a multiplicar, y eso es lo que vas a necesitar para el futuro, para tu propósito. Dios, dame. Dios, necesito. Quizás ya Dios te lo dio, pero no lo administraste bien y se perdió. Y Dios me golpeó duro cuando me dictó estas palabras. Y yo dije: ¿cuánto quizás, porque no sé, la verdad no sé, cuánto quizás he tenido en mis manos y quizás no lo he administrado bien, y ahora tengo el descaro para decirle al Señor: Dios, provee, Dios, necesitamos esto, pero quizás ya Dios me lo había dado anteriormente y lo perdí. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué te ha dado Dios que ya no lo tienes hoy? Y ahora Dios es amor y hay restauración y todo, pero no estoy escuchando las palabras de Dios. Bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Pasa a la delicia del Señor. No estoy escuchando esas palabras. Y lo único que pude hacer en ese momento fue pedir perdón. Pedir perdón. Creo que este es un buen momento para que todos nos arrepintamos.
Porque yo sé que a todos Dios nos ha dado y lo hemos perdido. Todos hemos pecado en esto. Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor. Nos diste. Quizás eran semillas nada más. Quizás eran semillas. Era algo pequeño. Creímos, esto tan pequeño, ¿cómo va a llegar a ser algo tan grande? Y simplemente lo dejamos. Dejamos que se secara la semilla. Quizás con un poco de fe tiramos un poco en la tierra, pero no la cuidamos. Y la semilla se murió, se secó. Perdónanos, Padre. Perdónanos. Porque no hemos sido buenos administradores de lo que nos has dado. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Número 5 es carácter cristiano. 1 Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y este es Pablo diciéndonos, ¿verdad? Imítame así como yo soy de Cristo. Porque el carácter cristiano, una vida que se esfuerza a ser como Jesús, va a ser una vida que camina hacia su destino. Una vida que se esfuerza a ser como Jesús es una vida que se acerca a su destino, que camina hacia su destino. Y yo creo que todos queremos llegar a nuestro destino. Yo no sé cuántos han usado la aplicación de Waze en el teléfono, y qué bonito escuchar a la gallega cuando dice: has llegado a tu destino. Y quizás uno no conoce el lugar, nunca ha estado ahí. Y qué alivio escuchar a la gallega, ¿verdad? Has llegado a tu destino. Y prácticamente es lo que las palabras que queremos escuchar del Señor. Has llegado a tu destino. Has cumplido mi propósito. Pero si no tenemos un carácter cristiano, entre menos Cristo en nosotros, más lejos de nuestro destino. No podemos vivir siendo como, seguir viviendo de esta forma. Simplemente, otra vez, no vamos a llegar al destino, no vamos a llegar a lo que Dios planeó para nosotros. Ahora, ¿cómo podemos definir el carácter de Cristo? ¿Cómo podemos decir, bueno, yo quiero tener el carácter de Cristo? Y bueno, la mejor o más básica definición de carácter de Cristo está en Gálatas 5, 22 y 23. Y ese es el fruto del Espíritu. Cuando tenemos amor, cuando tenemos gozo, cuando tenemos paz, cuando tenemos paciencia, cuando tenemos benignidad, cuando tenemos bondad, y cuando tenemos fe, mansedumbre y templanza, podemos decir: Cristo está en mí. Cristo está en mí. Cristo está en mí. Ahora, todos pueden funcionar o funcionan juntos, pero van a haber diferentes situaciones donde uno u otro se activa y necesita activarse y necesita tomar control en nuestra vida. Entonces, esta es la definición más básica del carácter de Cristo. Gálatas 5, 22, 23. Ahora, todas estas cosas dicen mucho de una persona. O si no las tienen, igual dice mucho de la persona. Podemos percibir que todo esto es mejor que un hombre cantando babosadas en una canción. Podemos ver que esto es mejor que una mujer que se deja tocar por todos los compañeros, pensando en cuál es el carácter, cómo debo de comportarme. Podemos percibir que esto es mejor que suplir nuestros propios deseos,
Vivir de esta forma es mejor que cualquier otra cosa que podamos pensar de este mundo. Alguien con el carácter de Cristo se da a respetar. Es una persona honorable, es una persona de admiración. ¿Quién quiere ser como Jesús? Un día estos compartíamos en un audio que grabábamos y yo decía, cuando uno empieza, y voy a aplicarlo a lo que estoy diciendo ahorita, cuando uno vive el carácter de Cristo, definitivamente levanta el estándar de comportamiento en ese lugar. Y aunque los valores estén todos chuecos y todo en el mundo, cualquier persona que actúe más abajo de ese estándar queda mal, queda en ridículo. Entonces, si usted y yo elevamos el estándar de donde sea que nos encontramos, porque hay carácter de Jesús en mi vida, entonces cualquiera que actúe menos a eso va a quedar mal. Y no es que nuestra intención es que la gente a nuestro alrededor quede mal. Nuestra intención es que todos se eleven al nivel del carácter de Cristo. Pero nos corresponde a nosotros que eso suceda. Entonces, como decía, alguien con el carácter de Cristo se da a respetar. Es una persona honorable, es una persona de admiración. Y por eso les preguntaba, ¿quién quiere ser como Jesús? ¿Quién quiere ser como Jesús? ¿Quién quiere ser como Jesús? Que no nada más por egoísmo, pero que nos admiren de verdad. Porque de verdad Jesús está en nosotros. Quiero decirles, hermanos, que vivir por principios los va a llevar muy lejos. Vivir por principios los va a llevar muy lejos. En el buen sentido de la expresión. Muy lejos. No lo vea como algo negativo. No es algo negativo. No lo vea como algo aburrido. Porque no es aburrido. Como decía al principio, cuando uno comienza, claro que sí, es difícil, cuesta un poco, porque tengo que empezar a acostumbrarme. Pero no es negativo, no es aburrido. Véalo como una inversión, tanto para tu vida terrenal como para tu vida espiritual. Es una inversión, una inversión. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Yo oro, Espíritu Santo, que redargullas nuestro corazón esta mañana. Estas no son simples palabras que se puedan interpretar como yo quiero. Esta es tu palabra que nos confronta. Tu palabra, Señor, que nos cambia. Tu palabra, Señor, que demuestra que tú quieres lo mejor para nosotros. Tú quieres lo mejor para nosotros. Oro, Señor, para que tú nos recuerdes toda esta semana esta palabra. Oro, Señor, que se presenten diferentes situaciones en nuestra vida esta semana. Y que ahí tu Espíritu, Señor, nos recuerde, este es este principio, este es este otro principio. Y podamos tener el dominio propio, la autodisciplina, para decir, voy a aplicar el principio, voy a aplicarlo. Y si no, al menos danos curiosidad, Señor, para saber cómo es vivir por principios y hacerlo. Dios, y oro, Señor, que nos volvamos adictos a la obediencia a ti, adictos, Señor, a obedecer tu palabra, adictos, Señor, que en todo lugar, en todo momento, en cualquier situación, podamos, Señor, ver la oportunidad para obedecerte a ti, Señor, porque somos adictos y constantemente estamos buscando, Señor, tu palabra, buscando tu instrucción, porque esta es nuestra adicción, tu palabra, tu instrucción. Porque tú quieres lo mejor para nosotros.
En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los